Historia de la filosofía, volumen 1, sección 92, parte tercera. Filosofía escolástica, capítulo 7, la escuela de Chartres. Esta es una obra del maestro Nicolás Savagnin. 215. El naturalismo chartrense. El problema de los universales, desde sus primeros planteamientos, constituye la señal de un nuevo interés por el hombre y en particular por sus facultades cognoscitivas. El resultado inmediato de este interés es una mayor autonomía reconocida a tales facultades. Pero el siglo XII nos ofrece también, en algunas orientaciones filosóficas, el ejemplo de un nuevo interés por el mundo de la naturaleza y también, en este caso, el resultado de este interés es el reconocimiento de una mayor autonomía de la naturaleza con respecto a su mismo creador. Este segundo aspecto de la escolástica del siglo XII constituye la orientación seguida por los filósofos que enseñaron en la Escuela Catedral de Chartres, que había sido fundada a fines del siglo X por Fulberto, muerto en el año 1028. Pero junto al interés naturalista, la Escuela de Chartres cultivó también el interés por los estudios literarios y gramaticales y por la lógica, de modo que ella nos presenta la mejor documentación del cambio que experimentó la filosofía escolástica en el siglo XII, un cambio merced al cual el mundo entero del hombre fue indagado y contemplado con renovado interés, aún en el puesto subordinado que él mismo conserva frente a las fuerzas trascendentes que lo rigen. Los temas de filosofía natural, preferidos por los filósofos de Chartres, son muy sencillos y vinculados todos ellos con el intento de Abelardo de insertar el Timeo de Platón en el árbol de la teología cristiana. Abelardo había identificado la platónica alma del mundo con el Espíritu Santo. Esta identificación la mantuvieron también los filósofos de Chartres, pero ellos identifican además el alma del mundo con la naturaleza. Con lo cual, la naturaleza se convierte en la fuerza motriz, ordenadora y vivificadora del mundo, en cuya acción adquiere una dignidad y un poder autónomo. La naturaleza recibe el nombre de fuerza universal, vigor universalis, que no solo hace ser a cada cosa, sino que la hace ser lo que ella es en particular. En las composiciones literarias que expresan imaginativamente y según los modelos clásicos estos mismos conceptos, se la personifica y exalta como a la hija de Dios, generadora de todas las cosas, el orden, el esplendor y la armonía del mundo. Pero lo importante es que, reconocida esta dignidad a la naturaleza, se hace posible también reconocerle cierta autonomía. Es decir, resulta posible explicar la naturaleza con la naturaleza. Los filósofos de Chartres, al utilizar las fuentes clásicas y patrísticas, especialmente Cicerón, recurren de buen grado a doctrinas epicúreas y estoicas para sus explicaciones cosmológicas. Naturalmente, la utilización de doctrinas tan heterogéneas, platonismo, epicureísmo, estoicismo, mezcladas todas juntas en la retorta de la teología de Abelardo, da lugar a estructuras conceptuales heterogéneas y confusas, de escaso valor científico y filosófico. Sin embargo, la importancia de estas tentativas no está en sus resultados, sino más bien en la orientación filosófica que esbozan. Una orientación decidida a tener en cuenta cada vez más a la naturaleza y al hombre, por más que la naturaleza y el hombre se conciban no en oposición a lo trascendente, sino como manifestaciones del propio trascendente. El rumbo que encuentra su más rica expresión filosófica en la Escuela de Chartres había sido preparado desde el siglo anterior por cierta reanudación de los conocimientos científicos debida principalmente a los contactos con los árabes. Hasta mediados del siglo XI, por lo que respecta a la ciencia natural y a la medicina, la cultura medieval se había mantenido inmóvil en la obra de Herberto de Aurillac. Por aquella misma época, el médico Constantino Africano hizo conocer al mundo occidental, con numerosas traducciones, la ciencia y la medicina griego-árabe. Constantino Africano había nacido en Cartago y había viajado por Oriente y Egipto. En 1060 se estableció en Salerno. En tiempos del abad Desiderio,
1058-1087, se hizo monje en la abadía de Montecassino. Tradujo del árabe 2 libros de medicina titulados Pantechny y Viaticum, que fueron atribuidos luego al médico judío Isaac e impresos bajo su nombre, Lyon, 1515. Después Constantino tradujo obras médicas del mismo Isaac y de los grandes médicos griegos Hipócrates y Galeno. Llamó la atención sobre la teoría atómica. Continuó la obra de Constantino el africano, el inglés Abelardo de Bath, nacido hacia el año 1090, que enseñó varios años en Laon, en la escuela de Anselmo, y viajó por España, Italia Meridional y Asia Menor, regresando a Inglaterra al cabo de 7 años para dar a conocer lo que había aprendido de los árabes. Tradujo entonces los elementos de Euclides y varios escritos árabes de aritmética y astronomía. También compuso 2 libros, uno de los cuales, Cuestiones Naturales, es una obra física. El otro, de Eodem et Diverso, está escrito en forma de carta a un sobrino y es una alegoría en la que la filosofía y la filocosmia se disputan al joven Abelardo, blasonando cada una de sus propios méritos. En las cuestiones naturales, Abelardo contrapone explícitamente la razón a la autoridad, por lo que se refiere a la investigación del mundo natural. En esta investigación, afirma él, lo que es menester asir y conocer es la razón de las cosas. Este procedimiento nada quita del poder de Dios, porque Dios lo hace todo, pero no hace nada sin razón. La ciencia humana debe tender precisamente a conocer tal razón. En la búsqueda de esta razón, Abelardo recurre con frecuencia a la teoría atómica, que probablemente tomaba de Constantino Africano y que en este periodo, como veremos enseguida, se cita mucho, si bien es conocida más que a través de Lucrecio, a través de los testimonios de escritores patrísticos, Calcidio, Ambrosio, San Agustín e Isidoro. Además de esto, fue el primero en introducir en el occidente latino la prueba aristotélica de la existencia de Dios, deducida del movimiento, de lo cual tal vez pueda inferirse que debió conocer por medio de los árabes la física de Aristóteles, entonces todavía inaccesible a los filósofos de Occidente, y que cita él en un pasaje. En cuanto al problema de los universales, Abelardo sigue la solución de Abelardo, aunque expresándola de modo diverso. Los nombres género, especie, individuo se aplican a la misma sustancia, pero desde un punto de vista diferente. Así, el nombre de género, animal, designa a un sujeto dotado de sensibilidad y de alma. El nombre de especie, hombre, designa a este mismo sujeto, pero añadiéndole razonabilidad y mortalidad. El nombre individual Sócrates designa a todas las cosas anteriores, pero añadiéndole una distinción numérica debida a caracteres accidentales. Abelardo concluye afirmando que tenía razón Aristóteles al decir que los géneros y las especies existen solo en las cosas sensibles, pero añade que también tenía razón Platón al decir que existen en su pureza como formas sin materia, en la mente divina. Todos estos temas y motivos se ventilan en la escuela de Chartres, cuyo primer representante de importancia fue Bernardo, desde 1114 hasta 1119, maestro en la escuela catedral, y desde 1119 hasta 1124, canciller del claustro. No poseemos escritos suyos, pero conocemos su doctrina por los testimonios de Juan de Salisbury, que en su Metalogicus lo llama el más perfecto de los platónicos de su siglo. Lo que sabemos de sus doctrinas parece tomado del Timeo de Platón, visto a través de Abelardo. Bernardo identificó los géneros y las especies con las ideas platónicas y sostuvo que, como las ideas, son eternos. Sin embargo, no son coeternos con Dios, en el sentido en que son coeternas entre sí las personas de la Trinidad. Las ideas, en cuanto subsistentes en la mente divina, carecen de materia y no están sujetas al movimiento. En la materia subsisten solamente, impresas por Dios, las imágenes de estas formas ideales que Bernardo llama formas nativas y que afirma siguen el destino de las cosas individuales. Pero Bernardo fue,
sobre todo, a lo que sabemos, un gramático y un literato, admirador entusiasta de los autores antiguos. Decía él que, con respecto a los antiguos, somos como enanos, a hombros de gigantes. Podemos ver más allá de ellos solo porque podemos elevarnos a su altura. El hermano menor de Bernardo, Teodorico de Chartres, fue hacia 1121 maestro de Chartres. Hacia el 1140 enseñaba en París, donde Juan de Salisbury fue discípulo suyo y en 1141 fue canciller de Chartres y al mismo tiempo archidiácono de Dreux. Murió hacia 1150. Teodorico es autor de un Heptateucon, o Manual de las 7 Artes Liberales, del cual se sirvió para su enseñanza y que es un documento del material de estudio del cual se servían las escuelas en la primera mitad del siglo XII. De un comentario al Génesis, Hexamerón, o de Septem Diebus, y de un comentario al de Trinitate de Boecio. En la especulación de Teodorico se nota el influjo de la obra de Scoto Eriúgena. Lo mismo que este último, Teodorico distingue 4 causas que luego son 4 fases del proceso de autorrealización de Dios en el mundo. La causa eficiente, que es Dios Padre. La causa formal, que es la sabiduría o el Hijo de Dios, que ordena la materia. La causa final, que es el Espíritu Santo, que anima y vivifica la materia ya formada y dispuesta. Por último, la causa material, que son los 4 elementos que Dios mismo creó de la nada en el principio. Como se ve, Teodorico identifica con Abelardo el Espíritu Santo con el alma del mundo, y en su obra se repite con frecuencia la insistencia neoplatónica tomada de Scoto Eriúgena sobre el primado ontológico de la unidad que es Dios mismo. Más aún, Teodorico insiste tanto sobre la noción de unidad que considera Dios en su comentario de Trinitate de Boecio como la única forma del ser, forma essendi, de que participan todas las cosas existentes, como de la única materia participan todas las cosas materiales. Es probable que, para Teodorico, esta doctrina no tuviera el significado panteísta que presenta a primera vista, pero en tal sentido podía ser tomada y fue tomada, como veremos, por algunos escolásticos. Es, pues, característica de Teodorico, como de todos los filósofos de Chartres, la tesis de que la obra milagrosamente creadora de Dios se agota con la producción de los 4 elementos. Una vez creados los 4 elementos, la acción natural de sus propias capacidades produce el ordenamiento del mundo y la disposición de sus partes. En esta acción tiene una gran parte el fuego con su poder iluminador y calorífico. Se trata de la vieja doctrina estoica, tomada de la tradición neoplatónica. Discípulo de Bernardo fue Guillermo de Cognes, de quien sabemos muy pocas cosas. Tal vez nació hacia el 1090 y todavía vivía en 1154, y fue profesor de gramática en Chartres. Escribió una filosofía que es su primera obra sistemática, un Dragmaticon compuesto entre 1114 y 1149, que puede considerarse como su obra de mayor madurez. Extractos del Dragmaticon son el de Secunda y el de Tenia Filosofía. Escribió también glosas a Boecio, glosas al Timeo y un tratado de ética, Moralium Dogma Philosophorum, que es un florilegio de máximas morales tomadas de autores paganos y ordenadas sistemáticamente. También se atribuye a Guillermo un Compendiarti Filosofía, en 6 libros que otros atribuyen a Hugo de San Víctor y que probablemente es obra de un recopilador anónimo. En todos estos escritos aparecen, aunque con ciertas oscilaciones y correcciones, las doctrinas típicas de la escuela de Chartres. En las glosas al Timeo, que se consideran anteriores a la filosofía y que han sido publicadas recientemente, Guillermo dice: el alma del mundo es el vigor natural por el cual solo algunas cosas tienen movimiento, otras desarrollo o crecimiento, otras sentido y otras discernimiento. A mí me parece que este vigor natural es el Espíritu Santo, es decir, la concordia divina y benigna, la cual es aquello de lo que todas las cosas tienen el ser, el moverse, el crecer, el sentir, el vivir y el discernir.
Esta misma doctrina se repite con más incertidumbre en la filosofía, pero desaparece del Dragmaticon, tal vez por efecto de las condenas de que entre tanto había sido objeto en la persona de Abelardo. Más característicamente, Guillermo insiste en la composición atómica de los 4 elementos. Según Guillermo, el agua, el aire, la tierra y el fuego no son verdaderamente elementos porque son divisibles. Los verdaderos elementos son indivisibles, pues son simplísimos. En consecuencia, Guillermo llama elementata o elementos del mundo al agua, al aire, a la tierra y al fuego, y reserva el nombre de elementa solo para los átomos, a los cuales atribuye las cualidades fundamentales opuestas: cálido y frío, seco y húmedo. Todos los temas de la escuela de Chartres encuentran una expresión imaginativa en la obra de Bernardo Silvestre, autor de un poema titulado Demandi Universitate Sive, Megacosmos et Microcosmos, escrito hacia el año 1150 y dedicado a Teodorico de Chartres. La obra está escrita en verso y en prosa, siguiendo el ejemplo del De Consolatione de Boecio y del De Nuptis de Marciano Capella, y de una especie de cosmogonía inspirada en el Timeo de Platón. Bernardo personifica las entidades teológicas y metafísicas de la escuela de Chartres. La materia, o ile, concebida como absolutamente informe, es reducida al orden y a la armonía por el intelecto, o nous, por medio de la naturaleza, o physis. En la cima de este orden está situado el hombre, el microcosmos. La oposición entre el carácter informe, pavoroso y maligno de la ile y el orden racional que la physis trata de imponer da colorido dramático a la obra. En ella, los atributos mismos de la Trinidad vienen a ser puramente cosmológicos, es decir, relativos a las funciones que las personas cumplen respecto al mundo y caracterizados como poder, sabiduría y bondad, según un esquema que se da con frecuencia en los maestros de Chartres y que deriva de Abelardo.